A ver, muchachos, en este fin de semana, creo que la mayor parte de ustedes aprovechó para avanzar un poco en lo que es su proyecto de grado. Entonces, hay ciertas cosas en las que, en general, se ha presentado en algunos de los cursos. Entonces, hoy quería tratar ese tipo de cosas con ustedes, porque hay ciertas cosas así chiquitas que hay que pulir un poco para que el resultado de su proyecto sea mucho mejor. Entonces, si mal no estoy, entiendo que la mayor parte de ustedes ya desarrolló el primer capítulo. ¿Es así o no es así? ¿Qué dicen? ¿Listo el primer capítulo? Ya, muy bien, Isaac, bien, gracias Michelle, gracias señor Mendieta. ¿Quién más? Vinicio, ¿está listo el primer capítulo ya? Ah, sí, sí, profe. Solo tengo una duda. ¿Cuál es la? Verá, en la introducción puede ser que empiece como que, es que dijo que como que tenía que empezar con palabras como investigar, analizar y eso. Entonces estaba pensando en poner investigar así o en este proyecto se investigará así. Ya, exactamente, Vinicio. Hoy lo que vamos a hacer es, vamos a hacer lo siguiente, verán. Yo voy a leerles unos ejemplos de cómo tienen que redactar sus partes, las partes del proyecto y vamos a empezar a compartir las pantallas. Entonces, todos por favor tienen a la mano su proyecto para que puedan empezarlo a compartir ya. Ahora sí necesito que tengan a la mano sus proyectos para que lo podamos compartir y vayamos haciendo correcciones de ser el caso. Entonces, tal vez hay alguna cosa que haya que cambiar. Entonces, por favor, tengan listo eso ya. Verán, lo primero que se les pide hacer a ustedes es, yo les había mencionado que su proyecto es semejante a una tesis, pero en más reducido. Entonces, voy a leerles un ejemplo completo de una tesis para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo redactar. No digo que deben redactarlo tal cual está, solamente utilicen esto como un modelo. Sin embargo, cuando ustedes redacten su introducción, muchachos, por favor, háganlo por lo menos en dos párrafos. No podemos hacerlo en uno solo. ¿Saben por qué? Porque la introducción es la parte de la presentación de su proyecto. Entonces, si yo redacto un solo párrafo en donde mezclo todas las cosas, mi lector va a quedar un tanto confundido y quizá no voy a lograr hacer impacto en él. Entonces, por eso mínimo dos párrafos, muchachos, como mínimo. Entonces, en el caso de su introducción para su proyecto es similar al resumen de una tesis. Entonces, lean por favor este ejemplito de aquí ya. A ver, Vinicio, usted que es tan colaborativo, lea por favor ya. El presente trabajo de grado es una investigación de tipo cuantitativa que tomó como objeto de estudio la ortografía, que es una de las destrezas que en la actualidad los docentes del área de lengua y literatura, cumpliendo con los contenidos establecidos por el Ministerio de Educación, deben desarrollar en sus estudiantes como antecedentes en los periodos de práctica preprofesional. Se evidenció que los estudiantes de niveles superiores de secundaria obtienen deficientes calificaciones en la literatura, ya que bajo el criterio de sus docentes cometen ciertos errores de uso de grafías adecuadas en su escritura académica, lo que provoca que su puntuación en trabajos disminuya. ¿Sigo? Sí, porque esa es la partecita que a ustedes les falta. El primer párrafo, la mayor parte de ustedes lo ha logrado, pero les falta esta parte de acá, que dice la investigación se realizó con la finalidad de determinar. Entonces, tal vez les hace falta ingresar la partecita de ahí, con qué finalidad hicieron su investigación. Entonces, el primer párrafo, la mayor parte de ustedes lo ha logrado bien. Sin embargo, esto de la finalidad como segundo párrafo en algunos casos no se ha dado y lo dejamos solo como ese párrafo, cosa que todavía genera un tanto de dudas saber con qué fin hicieron la investigación. Entonces, es importante también que adicionen eso. Como habíamos quedado, vamos a empezar a compartir entonces sus pantallas. Entonces, a ver, señor Bautista, compártanos la suya ya, para poderla revisar. Ya listo. Entonces, vamos viendo cómo se hace esa parte y vamos compartiendo las pantallas para poder revisar. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a la portada. ¿Cuál es la pregunta sobre la portada? ¿Cómo tenemos que poner la pregunta generadora y el macrotema en la portada? La pregunta generadora y el macrotema. A ver, la pregunta generadora es la que ustedes tienen aquí. Entonces, es su pregunta. El macrotema quizá lo pueden situar al final, pero la pregunta es la que ponen al inicio como tema. Es lo que plantean ustedes como tema, exacto.
Entonces, Ya En listo, la, profe. en insertar. la parte de estudio de caso, ahí va vacío. Se supone que después del estudio de caso tal vez tengan que poner el tema, el macro tema, porque todos hicieron estudios de caso, entonces eso no se va a mover. Tal vez después de eso pongamos el macro tema, para que quede mucho más claro. Ya, profe, gracias. Ahora sí, señor Bautista, súbale, por favor. Ya. Está lo más arriba, el que se puede, listo. Es la Ya. portada. Empiece a bajar hasta la parte de la introducción, ¿ya? Para poderlo revisar. Ya. Profe, La pero hay que introducción, poner esta cosa. la introducción no la alargué mucho, Alicia, porque, o sea, es que pues, no sé qué más poner. A ver, ahorita revisamos y vamos a ver qué se le puede adicionar. Recuerden, muchachos, que la introducción es la presentación de su proyecto. Entonces, necesita estar clara la idea dentro de la introducción. Es decir, que alguien que no tiene idea de lo que está sucediendo, lea la introducción y se haga una idea clara de lo que va a tratar. Entonces, vamos a revisar esta ya. El siguiente proyecto se iniciará con el conocimiento de la economía de la ecuatoriana y de la investigación que la comunidad debe conocer. Ya, quizá puedes adicionar información para hacer más extenso tu párrafo. Aquí dice, en el siguiente proyecto se analizará cómo el confinamiento afecta a la economía de los ecuatorianos. Entonces, quizá puedes explicar que el confinamiento viene a causa del COVID, que es un virus que ha tenido impacto a nivel mundial, no solo aquí. Entonces, ahí puedes extender un poco más del párrafo. Mediante una investigación. En la Ya, parte Alicia. esas observaciones que te hago, anótalas por ahí ya, para que puedas extender después lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, ¿Cómo me había dicho, Alicia? a ver, en la Lo, parte, lo del COVID, ¿cómo me había dicho? en el siguiente proyecto se analizará cómo el confinamiento afecta a la economía de los ecuatorianos. Entonces, quizá puedes dejar, después de confinamiento, puedes explicar a causa de qué viene este confinamiento. Entonces, ahí podrías hablar un poco del COVID que impactó a la economía mundial. Entonces, tal vez ahí puedes extender tu párrafo si mencionas de esos datos. Ya. Ya, entonces ahí extiendes un poquito más. Mediante una investigación. Entonces, ahí déjale con la finalidad de reconocer unos de los puntos. Ya, si aumentas toda esa información, vas a separar dos párrafos. Entonces, desde donde dice coma con la finalidad, sepárale y formamos otro párrafo con esa idea. Aquí, exactamente donde está mi cursor. Ahí es. Y ahí baja. Y con eso vamos a hacer otro párrafo. Ya. Ya, igual aquí puedes aumentar quizá de qué tipo de emprendimientos vas a hablar. Solo lo que tiene que ver con la comida o alguna otra cosa más. Entonces ahí dice, con la finalidad de Aquí en conocer el segundo párrafo. exacto. Y ahí le hace Profe, completo. Dígame. profe, una pregunta. ¿En la introducción va con sangría? Se supone que todo tiene que estar con normas APA, incluyendo la introducción y todo lo que tenga que ver con el proyecto. Entonces todo tiene que tener normas APA. Títulos, subtítulos, párrafos, todo. Nada podemos dejarlo sin normas APA. Entonces ahí ya está completa su introducción, señor Bautista. 2 párrafos, queda Ya, Alicia, gracias. de todo. Ahí sí. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartirnos su introducción para poderle revisar? Yo quisiera, profe, pero no se me prende la copa. Yo, profe. A ver, entonces, Profe, ¿qué nomás tiene que tener la introducción? Marty, la introducción es más o menos como la idea general de lo que va a tratar el proyecto. Entonces aquí, fíjate en el proyecto del señor Bautista, nos dice qué va a hacer. Entonces él va a analizar. Utiliza en el presente proyecto se analizará. Y desarrolla todo un párrafo que explica más o menos qué es lo que pretende analizar. Y luego, como segundo párrafo, nos explica con qué finalidad. Entonces ahí queda completa la idea de la introducción. Entonces, quien lea tu introducción va a estar al tanto de lo que se va a tratar en el proyecto. Esa es la idea, que la introducción presente nuestro proyecto. Es la carta de presentación. Vamos a revisar la del señor Borja. ¿Cuál es su tema, señor Borja? Como el confinamiento. Ya. Ahora sí, ya puedo. Profe, una pregunta.
Dígame, inicio. Sí tengo que, o sea, hay que poner esa cosa como que el logo de la NAN, pero no se supone que hay que citar eso. Es parte de un esquema que se ha planteado para que ustedes entreguen el proyecto. Entonces, siguiendo el esquema, eso es parte de lo que se ha planteado como carta de presentación. Entonces, eso ya sale de lo de las normas APA, eso queda después en la redacción. Ah, ya, gracias. Falta adicionar al inicio, señor Borja, la partecita que dice en el presente proyectos, ¿qué va a hacer? Va a analizar, va a enlistar, va a estudiar, ¿qué vamos a hacer en el proyecto? Entonces yo entiendo eso como un antecedente, pero más no entiendo qué vamos a hacer en el proyecto. Entonces no sé para qué lo leo. No sé qué es lo que van a hacer. Entonces hay que cambiarle el orden. Hay que poner eso al inicio, porque es importante que se refleje qué va a hacer en el proyecto. Entonces tal vez ponga al inicio en el presente proyecto, mediante una investigación explicativa se determinará cómo la falta de movilidad. Entonces eso sería el inicio, porque al inicio debes decirme qué vas a hacer en el proyecto. Entonces hay que ir moviendo esas partes. Eso tal vez en el inicio quede mucho mejor para que estemos al tanto de lo que se va a hacer en el proyecto. Entonces hay que irlo moviendo. A ver, déjeme seguir viendo, por favor, para poder ver qué más hay que corregir. Hay que mover esa idea al inicio para que sepamos qué vamos a hacer en el proyecto. No la dejemos al final, porque es como que si dejamos para lo último la mejor partecita. Entonces hay que moverle. Y cuando mueva eso, ahí vaya reestructurando los párrafos. Recuerde que debe quedarle por lo menos 2. Y lo que yo veo ahí es un párrafo enorme que tal vez ni siquiera se separa de la forma correcta. Entonces trate de separarlo en 2. Adicione más información, trate de explicar cuál es la finalidad de la investigación. Entonces tome en cuenta eso para que pueda redactarlo mejor. Entonces hay que mover esto al inicio para que nos diga qué vamos a hacer en el proyecto y después de eso ya puedes continuar con tu redacción. Mal no está, está bien. Sin embargo, es muy importante que desde el inicio digas qué vas a hacer. Entonces esa partecita hay que corregirla, por favor, señor Borja. Solo hay que mover, nada más. De ahí está bien. Muy bien. ¿Alguien más nos quiere compartir su introducción? Sí, no, tal vez. Ya, entonces no. Luego de la introducción que ustedes han hecho, otra de las observaciones en las que hay que trabajar es en cuanto a los antecedentes de su proyecto. Entonces, ¿qué eran los antecedentes? Ustedes saben que los antecedentes es poner en contexto mi idea de investigación. Me invento. Si yo quiero investigar por qué la lluvia moja, entonces voy a poner en contexto que el agua tiene propiedades, etc. Entonces voy a hacer que la gente entienda por qué, de dónde nace mi idea de investigar. Entonces, nuevamente, señor Bautista, por favor, pongan su pantalla para continuar revisando. Yo. Para ver la parte de los antecedentes. Justo le estaba modificando lo de, lo de la introducción. Espera, Exacto. ya. Esas son solo modificaciones pequeñas. En general, la idea está bien y estás trabajando bien. Aquí hay un error de redacción. Dice, en el Ecuador los últimos años ha tenido una tasa de desempleo. Entonces, quizá en el Ecuador, durante los últimos años, ha existido una tasa de desempleo alta, para que no genere dudas. Entonces, si puedes irle corrigiendo de una vez, entonces corrígelo de una vez. ¿Cómo dijo en el Ecuador en los últimos años? Se ha presentado. Entonces, ese ha tenido no me convence. Una tasa de desempleo alta simplemente la cantidad de personas que viven en completa pobreza. Cada individuo del movimiento del gobierno que en septiembre la tasa de desempleo en diciembre. Varios comercios y empresas dejaron de funcionar temporalmente en el que tienen necesidades económicas y de personas. No se supone que se actual permiso de trabajo. Ya.
Otra. Entonces, en general, el párrafo que estás presentándome aquí a mí me hace entender que por ciertas causas ha aumentado las cifras de desempleo, pero tú lo que vas a investigar es Ujú. cuáles son las posibles soluciones, los posibles emprendimientos. Entonces, adiciona un párrafo más en el que nos expliques qué tiene que ver el COVID con los emprendimientos que se generan ahora. Entonces, ahí está, va a quedar mucho más claro. Entonces, haga un párrafo en el que relacione el COVID con la generación de emprendimientos, con la creación de emprendimientos. Ahí está completo, porque ahí ya voy a entender yo todo lo que quieres hacer. Ya, ahí sí, 2 párrafos de antecedentes, perfecto. Está bien lo de las citas, está bien utilizado. Muy bien. ¿De una vez a la definición o dejo de compartir? No, de una vez vamos a la definición. A ver, baje para seguir viendo. Recuerden que la definición del problema es lo que ustedes quieren hacer y cómo se relaciona con lo anteriormente dicho. El Ecuador lleva mucho tiempo siendo un país con índices de pobreza y desempleo, por ejemplo, en la ciudad de Quito, desde 2008. Ya, en la definición del problema no es necesario que nos vuelvas a poner antecedentes. Entonces aquí otra vez pones antecedentes. Recuerda que los antecedentes quedaron en la parte de arriba. Entonces ya no es necesario que lo vuelvas a explicar, porque la parte de arriba ya quedó clara. ¿Los retiro o los puedo dejar? Te sugiero que los retires porque arriba son los antecedentes y ya nos dejaste en claro cómo las cifras de desempleo suben, empresas quiebran, entonces eso ya lo tengo clarísimo. Entonces quizá ponerlo de nuevo en la definición del problema no nos favorezca mucho. Ya. Entonces, quizá en la formulación del problema puedes poner en, el en esta investigación se analizará cómo el COVID, entonces eso hay que cambiar. Eso te toca volverlo a reestructurar, la definición del problema. Porque eso que me mencionas de ahí me suena más a un antecedente que a la formulación o definición del problema. Entonces, ahí trata de relacionar con el título de tu proyecto. ¿Qué quieres hacer? Mi invento, quiero explicar porque Ya, listo. O sea, prácticamente repito lo de la introducción. algo así, pero más resumido. Aquí no debe superar ni el párrafo. Tiene que Ya, ser bastante cortito en la definición del problema. ya, listo. Exacto. Y ahora sí, vamos a ver una vez la justificación. Ya. En la justificación del estudio, entiendo perfectamente por qué escogiste el tema. Entonces está súper bien. Pero puedes adicionar un párrafo más Ya, en el que nos menciones por qué tu investigación es factible. Entonces ahí cuéntanos y menciona datos como que mi investigación es factible porque tengo cifras de investigación es factible porque hay evidencia de lo que estoy diciendo. Entonces ahí menciona por qué la investigación sí es factible, por qué sí se puede realizar. Eso menciona ya. como segundo párrafo y ahí quedaría perfecta la justificación. Ahora sí vamos a Aquí ver. en los objetivos del estudio sí de un chance, pero para que me revise. Ya. Analizar las opciones que se pueden utilizar en tiempos de crisis. Ya. Recuerden todos que sus objetivos tienen que responder de forma implícita a 3 preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y para qué? Entonces, cuando su objetivo responda de forma implícita a estas 3 preguntas, estamos dando por hecho que trabajamos bien. Entonces, el qué, si se responde. ¿Qué? Analizar las opciones que se pueden utilizar. ¿Cómo? No hay. ¿Y para qué? Sí hay. Entonces, quizá te falta aumentar solamente la parte del cómo. Analizar las opciones que se pueden utilizar para lograr la activación de la economía en tiempos de crisis. Entonces, solamente faltaría aumentarle una partecita que diga a través de, no sé, a través de la investigación bibliográfica que mencione que es más factible y que no, o a través del uso de cifras para determinar la creación de nuevas fuentes de empleo. Solamente falta el cómo, es tu objetivo. El resto está bien. Solo falta adicionar el Ya, cómo. ya, listo.
una observación general para todos. Cuando hablemos de objetivos específicos, muchachos, tomen en cuenta esto. Para cada objetivo específico tiene que haber una conclusión. Ejemplo, si yo digo, enlistar las causas de muerte por COVID, en las conclusiones diré, las causas de muerte por COVID son. Entonces, de acuerdo a los objetivos específicos, van las conclusiones. Entonces, revisen bien si los están planteando de forma adecuada. Ejemplo, aquí dice dar a conocer los emprendimientos, pero ¿qué tipo de emprendimientos? Entonces, dar a conocer los emprendimientos que han surgido a causa del confinamiento. Entonces, ahí hay que completar. Y una vez completan. Ya. Y como conclusión vas a poner, existen emprendimientos, etcétera, etcétera, y ahí está bien planteado. Y el otro objetivo específico quizá no nos sirve. Explicación de por qué. Porque dice mantener como prioridad las medidas de seguridad sanitaria. Entonces, ¿qué voy a responder como conclusión a eso? No hay una conclusión. O sea, que puedes, o sea, sí, yo se lo puse porque, o sea, como realizar los emprendimientos sin tener que faltar a las prioridades, sin tener que incumplir la seguridad. A eso me intenté referir. Exacto. Entonces, quizá haya que modificarlo y poner, determinar las medidas de seguridad sanitaria utilizadas por los emprendedores. Entonces, ahí sí quedaría lógico. Porque respondemos en la conclusión, las medidas de Ahí seguridad está. sanitaria usadas por los emprendedores son. Entonces, ahí queda mejor. Determinar las medidas de seguridad sanitaria utilizadas por los emprendedores. Ya. Durante este tiempo, porque hay que aclarar que estamos trabajando en este tiempo, en el tiempo de la pandemia. Durante tiempo. Ya, exacto. Bien. Ahí sí, completo. Con las correcciones que hay que hacer, queda completo el primer capítulo, señor Bautista. Ya, Alicia, muchas gracias. Bien. Ya, ¿alguien más quiere compartirlo su pantalla para poder hacer correcciones de ser necesarias? O para decirles buen trabajo, muchachos. ¿Alguien más? Bueno, en el caso de Michelle y de Isaac, ya están casi completos esos capítulos. Entonces, ¿alguien más nos quiere compartir sus pantallas para poder hacer la revisión? ¿No? Ya. Verán, otra cosa a la que surgen muchas inquietudes o muchos inconvenientes es en la parte de su marco conceptual. En el marco conceptual, ustedes tienen que definir términos. Se los ha dicho claramente, pero definir un término no es copiar del internet y pegar exactamente la definición. Cuando van a trabajar en el marco conceptual, recuerden que ustedes dominan ya citas y también el parafraseo. Entonces, si yo quiero copiar una información tal cual está, porque así me sirve a mí, luego tengo que colocar una cita. Pero si puedo parafrasearla, trabajo con mi parafraseo. Lo importante está en que puedan combinar estas dos. Como le decía Isaac, no podemos dejar la bibliografía solo al final y ya. Entonces es importante que en el marco conceptual vayamos haciendo las citas necesarias. No digo que todo tienen que ser citas, tampoco. Tiene que ponerse también en juego su parte en la que ustedes van a parafrasear. Entonces, en este momento, ¿quién avanzó ya al capítulo 2? Para que nos comparta su pantalla. Isaac, el capítulo 2. Profe, ¿qué va en marco metodológico? El marco metodológico es más o menos como la metodología que utilizaron en la investigación. ¿Qué hice? Revisión bibliográfica si solo revisé varias fuentes. Entonces voy a poner, en la investigación se realizó revisión bibliográfica porque acudí a varias fuentes, revisé cifras, analicé datos, etcétera. Eso puede ser una de las cosas que hace. En su caso, Marty, como iba a utilizar una encuesta, entonces también pueden mencionar que adicional a ello se utilizó o se empleó una encuesta con tales objetivos, obteniendo tales resultados. Y ahí se puede poner el resultado de la encuesta. Solo ponemos datos de encuestas o entrevistas cuando ustedes lo hayan realizado. Las cifras que copiamos del internet no son hechas por nosotros. Eso también es revisión bibliográfica.
Solo quien hizo de verdad una encuesta tiene que ponerlo. Si no fue así, no lo pongan. Pongan solo revisión bibliográfica en el marco metodológico. Isaac, déjame ver cómo va el segundo capítulo, por favor. ¿Yo? Sí, por favor. Ya, profe, ya le pongo. Muchas gracias. Ya. A ver, otra cosa, muchachos, alrededor de toda la redacción de su proyecto, por favor, no utilicen la tercera persona ni del plural. Es decir, no utilicen ni yo ni nosotros. Entonces, la interculturalidad ecuatoriana está marcada por factores que se mostrarán en esta sesión. Si bien se sabe o si bien es cierto, entonces no utilicen las decisiones que nosotros, que debemos, entonces esas palabras no las utilicen. Recuerden que al ser estructura de ensayo, debe estar escrito en tercera persona. Entonces eso hay que corregir. Si se sabe, la interculturalidad es la relación entre culturas con diferentes características. Entonces aquí se debe tener claro que cada pueblo indígena, o debe tenerse claro, pero no debemos tener claro. Hay que corregir aquí. Se debe tener claro que cada pueblo indígena es distinto y puede que no acepten o no estén de acuerdo con las decisiones de otros planes y por eso cada uno sigue con su propio camino con diferentes decisiones. Pero en este camino que pueden tener las culturas a su vez traer beneficios que pueden ser ventajosas. Beneficios que pueden ser ventajosos aquí. Hay que cambiar aquí. Ventajosos para ambas partes. Ya. A ver, ¿puedes bajar por favor, Isaac? Ya. Otra cosa que les iba a sugerir es que en la parte del marco metodológico, del marco conceptual, si creen que es necesario, inserten como subtítulos para que no todo sea una mezcla al final. Entonces quizá puedo poner ahí uno que diga interculturalidad y ahí trabajas todo lo que has venido definiendo. Entonces luego de que hago interculturalidad, voy a definir qué es cultura ahora. Y luego de que definí cultura, voy a definir ahora de qué culturas quiero hablar yo. De los Terminani y de los otros. Entonces quizá ahí tenga más orden. ¿Por qué esto? Para que cuando ustedes hagan su índice, no todo quede en una mezcla, sino quede así bien separado y se sepa en qué aspecto se puede, en qué página se puede trabajar tal aspecto. Entonces eso también como sugerencia. Ahora sí. Súbale un poquito más, Isaac. O bájele. Ya. Recuerde que usted como aborda el tema de culturas, quizá pueda poner puede adicionar muchos datos de cada una de las culturas, cómo viven, qué hacen, en dónde habitan. Entonces son cosas que veo ahí, pero que quizá puedan explicarse un poquito mejor. Entonces ahí está la cita que había mencionado, pero recuerden que siempre que vayan a poner una cita, luego de la cita tienen que ir una explicación suya. Entonces pongo, me invento ahorita, cito que el agua moja porque tiene propiedades químicas. Entonces se acaba. Entonces ahí voy a explicar yo, debido a la propiedad explicada, se menciona que, y de ahí adicionen. Luego de una cita, siempre adicionen un poco de información de parte suya. Siempre hagan eso luego de una cita. Entonces, vamos bien, Isaac. Hay que terminar pronto este marco conceptual para que esté claro. Y recuerden que en el marco conceptual lo único que deben hacer es definir los términos que están trabajando. No copiar porque no es diccionario, por favor. Combinen las citas, combinen el parafraseo, adicionen su información. No hagan copy-paste porque si no vamos a hacer un lindo diccionario en un proyecto de grado. En la parte del marco metodológico lo vamos a revisar el día viernes, pero como ese día ya lo tienen que entregar, solamente les sugiero algo. Cuando hablen del marco metodológico, expliquen cómo realizaron la investigación. Si solo revisaron bibliografía, entonces pongan que hicieron investigación bibliográfica. Si utilizaron encuestas, pongan que utilizaron encuestas por tales razones y pongan los resultados. Si hicieron una entrevista, pongan que hicieron una entrevista por tal razón y escriban cuáles fueron los resultados de la entrevista. Pero todo lo que hayan realizado ustedes. Por ejemplo, yo no puedo decir, en mi investigación realicé encuestas, pero las encuestas las hizo el INEC. Entonces esa información ya no es válida. Recuerden que solo pongo lo que yo hice.
Y si no hice nada yo, entonces todo es revisión bibliográfica, porque fuimos a varias fuentes, revisamos las cifras, ideas y redactamos nuestro trabajo. Tomen en cuenta esto. Y observación general, muchachos, no utilicen el nosotros y el yo tampoco, revisen su redacción. Y cuando ya terminen eso y vayan a las conclusiones, tomen en cuenta que por cada objetivo, una conclusión, como acabamos de hacer con el señor Bautista. Y yo planteo que en los objetivos que voy a explicar qué emprendimientos surgieron, en mis conclusiones será los emprendimientos que surgieron son. Tengan en cuenta esto. ¿Tienen alguna otra duda? ¿O todo está claro? Profe, y en vez de nosotros y el yo, ¿qué podemos poner? Como acabamos de hacer con Isaac de inicio. Entonces, si yo puse debemos tener en cuenta, se debe tener en cuenta. Entonces, hay que utilizar el se. El se juega un papel fundamental cuando redacto en tercera persona. Se debe tener en cuenta, se menciona, entonces, no, nada de mencionamos. Se menciona, se debe tener en cuenta, nada de terceras personas ni de personas distintas, solo tercera persona del singular. Todo debe estar redactado en eso. Revísenla, por favor. ¿Alguna otra duda? ¿Todo claro? ¿Todo está claro, muchachos? Sí, Sí, no, profe. tal vez. ¿Está claro? Díganme si sí o si no, o ya se fueron. Sí, Sí, listo. profe. Ya. Gracias, Michelle. Entonces, ahora que hemos revisado esto, por favor, traten de seguir trabajando en sus proyectos. Recuerden que el tiempo es corto, pero que nada es imposible tampoco. Así que vamos, chicos, ustedes pueden. Y puedo ayudarles en algo más. Recuerden que estamos a un corredito de distancia, entonces avísenme cualquier cosa. Recuerden que a pesar de no ser su tutora, tal vez pueda ayudarles en algunas cosas de redacción, entonces tomen en cuenta eso. Citen bien, por favor, no vayan a cometer errores en eso. Sé que están trabajando en eso con el profe David, así que citen bien, hagan bien las cosas y verán que el resultado va a ser muy bueno. Entonces, eso sería todo por hoy, muchachos. Cuídense mucho, por favor. Sigan trabajando sus proyectos y motívense, muchachos. Ya es lo último, yo sé que ustedes pueden. Cuídense mucho, chicos. Que tengan una excelente semana, que sea muy productiva en el nivel de sus proyectos. Cuídense, chicos.